Muy bien, pues de esto se, de esto se trata lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar acerca de las misiones, el evangelismo global, si vale la pena o no. Y como les dije, esta iglesia en realidad fue fundada por misioneros. Fue la primera iglesia en la ciudad de Durango que fue fundada por ellos. Ellos empezaron primero en la labor de Guadalupe. Fue la primera iglesia que empezaron ahí, y luego se fueron a todos los ranchitos, se fueron a Vicente Guerrero. El otro día me encontré unas fotos de cuando estaban construyendo esa iglesia, y así sucesivamente a muchos diferentes. No sé si saben ustedes, pero de las iglesias Betel somos aproximadamente, ¿qué son, Raquel? Casi 20 iglesias que han nacido de esta familia misionera que vino, que eran mis abuelos. O sea, se expandió, ¿verdad? Creció. Y quiero hablar un poco de eso porque en realidad creo que en la iglesia en México hablamos de muchas cosas menos de evangelización. No sé si se han dado cuenta. Si les está cayendo de sorpresa esta enseñanza, entonces ya se dieron cuenta. Casi no se habla de esto, pero pues ya han pasado que casi 2000 años después de esa responsabilidad que Cristo nos dejó a la iglesia de ir por todo el mundo y y predicar el evangelio, hacer discípulos, ¿sí? De bautizarlos. Ya casi sucede, o ya casi pasan 2000 años desde que eso sucedió. Durante todo ese tiempo siempre ha habido un remanente de la iglesia que se ha dedicado a hacer eso, a llevar el evangelio alrededor del mundo. Y digo remanente porque aún en la escritura, cuando nosotros leemos acerca del apóstol Pablo y todos ellos, no era un montón de gente que estaba yendo por todo el mundo conocido predicando, eran pocos, era un remanente. Aunque también ellos, creo, cuando leemos en escritura, yo creo que podemos ver un fervor en ellos que nos falta a nosotros, y es de gran ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Pero si tú has sido parte de ese remanente, quizás te has sentido cansado, porque justamente eso es un remanente. O sea, no es toda la iglesia la que lo ha estado haciendo, siempre es parte de. La estadística, se los he mencionado anteriormente, que 20% en realidad se dedica y se vierte en la iglesia, en la obra de Dios, y el otro 80% pues bien, gracias, y usted, ¿verdad? Ahí está nomás. Y he llegado al punto donde digo, se me hace que el 20% siempre estamos tratando de convertir al 80% cada domingo, ¿verdad? A ver si el 80% se une al 20%, y así sucede. Es algo que es constante, siempre ha estado pasando. Y algunos, bueno, a lo mejor otros piensan, bueno, no, pues ya 2000 años, ¿qué ondas? Algunos que ya a lo mejor lo han estado haciendo tanto tiempo se cansan y quizás se hacen la pregunta, bueno, ¿dónde termina todo esto, no? ¿Cuándo acabamos, no? Y ¿hasta cuándo será suficiente? ¿Hasta cuándo dar vidas, tiempo y dinero va a ser el fin de todo este proyecto que tenemos de evangelización global, ¿no? Y no solo eso, pero también porque hay presiones en nuestras vidas, ¿no? Siempre hay presiones económicas, ¿cierto? Oye, invítenme a trabajar ahí donde están, porque nadie dijo que sí, ¿verdad? Pero sí o no, siempre estamos tratando de ajustar nuestros presupuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los costos suben, que no nos pagan igual en el trabajo, perdimos un trabajo, lo que sea, y estamos ajustando ahí la vida. Los gobiernos también, ahorita con todo este rollo que traen de que si yo te voy a dar una tarifa y luego yo te doy a ti otra, y que ahí andan que sí que no, y mientras pues se llevan a todos entre las patas, ¿no? Y los gobiernos andan tratando de ver cómo balancean sus presupuestos, algunos gobiernos más que otros, etcétera, pero está siempre esa lucha también económica, ¿no? Y no es nada nuevo, es algo que siempre ha existido, siempre. Y la razón que estas dos cuestiones o estas dos preguntas siempre nos llegan y decimos, bueno, ¿cuándo va a ser suficiente? Y también pues tenemos estas presiones, estas luchas,
llegan a nuestras mentes porque nosotros queremos invertir en algo que nos vaya a dar un buen regreso, una buena inversión, ¿cierto? ¿O quién de usted? Bueno, quién sabe, porque de repente, sí me acuerdo de chavo, se iba uno a las maquinitas y ahí cuál inversión, ¿no? Ahí iba nomás uno a la adicción, ¿verdad? Tenía un amigo que era bien bueno y nada más necesitaba $1 y se pasaba 2 horas ahí. $1 y con eso le daba su adicción, ¿no? Y no, mejor no lo balconeo, lo quiero mucho. Pero quizás hay gente, quizás no piensa en eso, quizás no piensa en esa inversión, pero de todos modos, de alguna forma u otra, en diferentes áreas de nuestras vidas, cuando nosotros vamos a invertir tiempo en nuestras vidas o nuestro dinero, queremos que nos regrese algo bueno, ¿verdad? Que valga la pena. Y yo creo que es buen momento para que como iglesia nos sentemos a preguntarnos, bueno, ¿vale la pena la inversión del evangelismo global o no? Y creo que es justo pensar en esta pregunta, porque la escritura nos dice en Lucas 14, nos dice que cuando alguien va a construir una casa, dice, primero se sienta y hace cuentas, a ver si voy a acabar. Si no vaya a ser que a la mitad se quede en obra negra y se burlen de él. ¿Nunca se han burlado de un vecino que se quedó en obra negra? ¿Quién sabe, verdad? No, pues quería, pero mira, ahí se le quedó. Así, ¿verdad? Siempre. Y luego dice, si un rey va a hacerle guerra a otro, se sienta a ver si con su ejército le puede hacer frente a un ejército más grande, ¿no? Y yo creo que necesitamos hacer eso, es sentarnos y preguntarnos si vale la pena. Y vamos a hablar de 3 áreas diferentes. Uno va a ser la inversión de vidas, que es la primera que vamos a tocar. Yo creo que este es uno de los puntos o una de las inversiones más preciosas o más valiosas que tenemos, la inversión de las vidas, ¿no? Las misiones ha sido una de las áreas donde se ha entregado muchísimas vidas durante mucho tiempo. De hecho, la única razón que tú y yo estamos sentados aquí y estamos escuchando la palabra es porque alguien en el pasado entregó su vida para que te llegara a ti el evangelio, y a lo mejor en sangre, ¿sí? Quizás entregaron su vida a muerte. Siempre ha habido alguien que está invirtiendo su vida. Ha habido gente que adinerada que ha invertido su vida. Ha habido gente que es pobre que ha invertido su vida. Hay gente que ha sido común que ha invertido su vida. Hay gente que a lo mejor saliendo egresados de la universidad entregaron su vida. Otros que a lo mejor sin educación y entregaron su vida. Algunos muy jóvenes que quizás fueron a otro país y vivieron toda su vida allí. Otros que a lo mejor en sus años de jubilación, ya con los años que es para descansar, ¿verdad? Los 3 años que nos quedan al final, deciden entregar su vida también y lo hacen. Y todo este tiempo así ha sido. Y cuando vemos todos estos ejemplos y cuando vemos todas estas vidas que se han invertido, decimos, qué padre, qué bonito, que Dios usa los que tienen, los que no tienen, los pobres, los educados, los que no, que sí, que quién sabe qué, es muy bonito. Pero cuando llegamos todo esto, lo traemos a nuestra vida personal, siempre hay un pero. Se quedaron muy callados. Pero, ¿verdad? De seguro ya sacaron su pero. ¿Por qué? Porque normalmente decimos, pues qué padre que todo eso está pasando allá lejos, en otro lado. Pero cuando llegamos a nosotros, a nuestra área inmediata, siempre sale la primera excusa, es de que no, es que no podemos invertir a fulano de tal en misiones o en el ministerio, porque es demasiado especial para nosotros. ¿Sí? Ya sea para nuestra sociedad, para nuestra familia, para mí quizás como papá o mamá, y decimos, no, es que eso es para alguien más. Y aunque nos gustan las historias, se nos hacen padres, pero en realidad no estamos dispuestos, a lo mejor nuestra propia vida, quizás decimos, no, pues es que yo no, es que Dios me hizo para más. Hay gente que así dice.
No, es que Dios me hizo para más. Y comenzamos con estas excusas. Decimos, no, es demasiado inteligente, soy demasiado inteligente. Algunos dicen, miren, aquí en México no, la cosa es, no, yo quiero que mi hijo se prepare, se eduque, ¿para qué? Para que con esa educación y su inteligencia y todo pueda conseguir un mejor trabajo, pueda seguir una mejor vida, pueda tener, y así vive una vida mejor que la mía. Es normalmente la tirada a la que, ¿sí o no? Entonces estamos equivaliendo que su vida, ya sea de nosotros o de nuestros hijos, lo que sea, es equitativo a su calidad de vida. O sea, si tuvo una buena vida es porque, o su inteligencia o todo lo que sea, lo aprovechó. Si vivió bien, con un buen trabajo, con una buena casa, con una buena familia, con cosas, con posesiones, decimos, entonces valió la pena. ¿Sí? Es inteligente mi hijo, ¿por qué? Porque invirtió su vida y mira todo lo que logró. Y así decimos, ¿no? Pero luego, por eso tenemos un desdén para las cosas del reino de Dios. Y decimos, no, pues ¿qué hizo? Pues nada, se fue a vivir a la India toda la vida. ¿Y qué hizo allá? Pues quién sabe. Pero no hizo casa, no hizo millones, no hizo esto, no hizo aquello, no se hizo deportista, no sé. Hay 1001 excusas, ¿no? O cosas que ponemos ahí. Permítanme. Me dio sed. Una vez me abrieron una de estas y la dejaron así, abierta. Y luego no me di cuenta y la agarré yo y pues me bañé. Así que ahora siempre así, a ver, espérame, déjame ver cómo me la dejaron. Ya le tocaba el agua. Ok, muchas veces pensamos nosotros que no solo las misiones, sino el trabajo del reino de Dios es como para los sobrantes, lo que nos queda. Son como, vieran, yo toda mi vida he vivido aquí en Durango, en México, y yo no sabía que había gorditas de asientos. Eso me educó el hermano César. Y yo digo, gracias hermano César. Y son de las obras, ¿verdad? Que es de lo más rico, así está. Pero yo sé que cuando pensamos de sobrantes no estamos pensando de eso, ¿verdad? Estamos pensando ya, pues, lo que se nos queda. Y a veces así vemos las cosas del reino de Dios, decimos, pues lo que sobra. Ahora, a lo mejor para Dios, esos sobrantes son como gorditas de asiento, ¿verdad? Él dice, pues es lo más rico. ¿Por qué? Porque Él no ve esa diferencia. Pero nosotros como iglesia muchas veces o como cristianos sí tenemos esa diferencia. Y decimos, no, pues es que lo que hay que darles allí, pues ya es lo que quede. Ya si alguien no la libró en una carrera o lo que sea, pues que se vaya a pastorear, pues que se vaya de evangelista, pues que se vaya a otro país, que si no la armó por un trabajo, pues mejor que vaya de pediche. Así muchas veces somos. No sé si ustedes quizás han pensado eso alguna vez. Algunos quizás piensan que no son dignos de, ¿verdad? Muchos hemos sido educados como que, no, pues tú quién eres. Pero cuando realmente tenemos ese fervor de Dios en nosotros, no podemos ni ser ni apáticos, ni nos podemos resistir. El Señor nos comienza a llevar y ahí vas. Y quítate porque ahí te voy. Yo me pregunto cuántos cristianos quizás secretamente piensan eso. A lo mejor no lo van a decir a voz alta, porque claro, cada que escuchamos una historia, un testimonio, lo que sea, ay sí, gloria a Dios, qué bonito, qué padre, que no sé qué, pero a lo mejor por dentro estamos diciendo, no, yo no, es que yo soy para más. O por miedo, quizás. No sé, decía mi mamá, cada loco con su tema, ¿no? Cada quien trae su rollo. Y es una tragedia esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces esta gente que se está encontrando con el evangelio, muchas veces es por primera vez quizás en su familia, quizás en su tribu, su nación, es la primera vez que se está encontrando con el evangelio, y que nosotros pudiéramos pensar que los sobrantes es suficiente. Se me hace que nos debería de dar pena eso. ¿No creen? O sea, eso es lo que vale la gente para nosotros, es lo que vale un alma,
es lo que me sobre. Ay, pues ya no usé esto. Y no estoy hablando de tus diezmos, ¿sí? Estoy hablando, y tampoco estoy hablando de que si estás ayudando aquí en la iglesia, lo que sea, estoy hablando, y de tu vida también, estoy diciendo, ¿realmente vale una persona suficiente para que tú digas, yo estoy dispuesto a hacer una prioridad acerca de esta situación? Que es el evangelismo mundial. ¿Es una prioridad o no es? No, es cada quien en su corazón, con Dios, conteste esa pregunta. ¿Es una prioridad o no? Nosotros normalmente nos queremos quedar con lo mejor, ¿verdad? Siempre. Y también hasta como iglesia, a veces cuando nos piden a alguien y uno dice, no, es que fulano de tal, de veras, si se nos va, ¿cómo le vamos a hacer? Es una mentalidad egoísta. Pues les quiero presentar una pareja que yo conocí de niño. Si pueden poner la foto de los hermanos Willett. Ellos son una pareja de americanos que vivieron entre los tepehuanos, o como ellos se llaman, o DAM, por más de 30 años. Y son traductores de Wycliffe. A veces hasta pensamos como que queremos aún esa inteligencia para un éxito social, lo que sea, pero casi no pensamos en el reino cuando pensamos de inteligencia. Yo te voy a decir, esta gente es de la gente más inteligente y preparada que he conocido en mi vida, realmente. Yo los conocí chiquitos, pero yo chico, ellos no estaban chiquitos, yo estaba chiquito. Yo los conocí cuando yo era chiquito. Y entonces estoy en Tucson con mi papá y me dice, oye, los Willett viven aquí en Arizona. Ah, ¿dónde? No, pues aquí como a media hora de la casa. Dicen que si podemos vernos para una comida. No, pues claro, ya hace un montón que no los veo. Y fuimos y estamos comiendo bien rico y luego me dice el hermano Tomás, dice, oye, quisieras ver el cuarto donde tenemos toda la información del proyecto que se llevó en México para traducir todos los lenguajes, la Biblia, o sea, la Biblia en todos los lenguajes. Le dije, sí, claro que sí, me gustaría ir. Entonces fuimos y eran varios cuartos y nos metemos y comienza él a contarme esta historia. Dice, en los 60s, cuando Wycliffe llegó a México y comenzó a platicar con el gobierno, le dijo, oye, ¿cuántos idiomas tiene? Lo que sea. Y dijo, y el gobierno decía que había como 3. Y que los de Wycliffe se emocionaron, que dijeron, no, hombre, pues aquí vamos a acabar de boleto, porque pues 3 idiomas, rápido vamos a agarrar esto. Y dice que comenzaron a hacer los estudios y comenzó a sacar los libros. Hermanos, eran cuartos de libros, literal. Y les voy a decir, no era así como que alguien en una oficina, quién sabe dónde, estaba haciendo estadísticas. No, esto quiere decir que gente de Estados Unidos, misioneros como ellos, vinieron a México y caminaron toda la sierra, investigando dónde las culturas cambiaban, dónde el idioma cambiaba, dónde se hacía un dialecto. Era impresionante la información. Yo me sentía tan tonto. Decía, ¿qué estoy haciendo yo? Qué impresionante. Ellos son héroes en el reino de Dios. Todo ese potencial e intelecto, ahorita creo son directores de Latinoamérica en Wycliffe. Todo ese talento uno puede, ¿cuánto dinero pudiera haber sacado él? Y sí, su casa no es una casota, no vive en una mansión, no vive con un chorro de dinero, no. Pero lo que ellos hicieron para el reino es increíble. Una pareja joven que decidió, ellos andaban muriendo de hambre en la sierra, literal. Nosotros conocimos una hermana que dijo, yo los vi, cómo se andaban muriendo de hambre, y los invitaron al mitote. Sí, es una fiesta que hacen donde ofrecen comida, dice, porque se sentían mal por ellos y querían que comieran, y los invitaron al mitote para que comieran. Claro que ellos usaron eso para aprender más de la cultura y todo eso, pero andaban mal allá en la sierra. Esta gente no es sobrantes, ellos no son sobrantes, es de lo mejor que hay.
Sí, llegaron a descubrir que hay más de 86 etnias en México, con más de, creo son 87 idiomas diferentes, con más de 360 dialectos. ¿Y saben qué? En los próximos 3 años ya van a traducir todo. ¿Qué hubo? Impresionante. Me llevaron a un cuarto que es como un auditorio donde tienen servicios, y tenían todas las Biblias que se habían traducido en qué año, y quedaban como 2. Yo dije, qué wow, qué impresionante. Es un logro increíble. Tenemos que deshacernos de la idea que tenemos que retener nuestra vida, nuestros hijos, nuestras generaciones. Tenemos que poder soltar. Aún escuchando estas cosas, algunos decían, no, pero pues mi hijo no, mi hija no, o yo no. Está padre esa historia, pero yo no. Tenemos que cambiar esa mentalidad y comenzar a decir, bueno, órale, mi hijo, ¿qué? ¿Te animas? Sí, yo quisiera tener la oportunidad de vivir el resto de mi vida cerca de mis hijos. Claro que sí, yo quisiera tener la oportunidad de cargar a mis nietos, ¿sí? De apapacharlos para que vean mis hijos cómo se portaban mal y vengarme, ¿verdad? Claro que yo quisiera eso, pero ¿saben qué? También entiendo la urgencia en la que vivimos. Tenemos una urgencia para llevar el evangelio alrededor del mundo. Realmente hay una urgencia. Y sabes que si eso quiere decir que mi hija se quiere ir a Kenia, ¿se acuerdan que le estaba diciendo que iba? Pues de ahí sale todo este rollo, es una trauma mía. Ella quería ir a Kenia, y si Dios la llama ya, yo estoy dispuesto a darla eso. Si el Señor está, ok. ¿Saben qué? Todos nuestros hijos, todas las generaciones van a sufrir cosas. Van a tener ansiedad, quizás hasta enfermedades, de todo. Y yo digo, si mis hijos van a sufrir, qué mejor que sufran en el reino de Dios. Porque por lo menos lo que hayan sufrido valió la pena. ¿De qué sirve todo lo que tú hayas invertido, todas esas energías, trabajo, dinero, y que no hayas hecho nada? Y cuando te mueres, ¿qué? Ay, cómo trabajó ese hombre. Ay, esos dineros que juntó. ¿Para qué? ¿De qué sirvió el sufrimiento? Algunos dicen, no, pero pues ¿qué es una persona? Yo no sé si ustedes han leído acerca de misiones alrededor del mundo, la historia de misiones, pero hay unas personas impresionantes en todo el mundo, y eran una persona. Uno de ellos era William Carey. ¿Sí? Él en la India cambió las leyes de la inmolación de viudas. Entonces se moría el hombre y quemaban a la mujer con el hombre muerto. ¿Qué hubo? Pero ¿saben qué? Fue un hombre que tuvo una pasión, que fue a un lugar y comenzó a evangelizar y cambió las leyes. ¿Sí? Una persona. Adoniram Judson, una persona, se graduó, se fue a Birmania, que es Myanmar, estudió y tradujo la Biblia a su idioma. Fue el primero que lo hizo. Es una persona, nada más. Tenemos el ejemplo de Hudson Taylor, un misionero a China, una persona, pero cambió todo el horizonte de misiones ahí en China. Una persona. Fue totalmente diferente lo que él hizo. Y luego tenemos gente como María Slessor, una mujer que se fue a la África y que comenzó a rescatar a niños que eran mellizos, porque en ese entonces creían que si eran mellizos eran del diablo y los sacrificaban. Una mujer fue y comenzó a cambiar una cultura. También
Tenemos a Gladys Aylward. De hecho, han hecho una película de ella. Ella fue a la China y en China tenían una tradición donde a las niñas específicamente les enredaban los pies para que se les hicieran como en un triángulo. Entonces no podían caminar el resto de su vida. Y ella fue para cambiar eso, o no para eso, pero ya estando allí se dio cuenta de eso y ella comenzó a cambiar eso. Y no solo eso, sino que comenzó a rescatar cientos de niños en China. Una persona. ¿Te imaginas que nosotros por nuestro egoísmo le estemos impidiendo a cientos de personas que escuchen el evangelio? ¿Te imaginas que la mamá de Gladys Aylward dijera: no, tú jamás vas a ir? Y no estoy diciendo que es fácil. Miren, mi abuelita una vez estaba predicando de misiones y que no sé qué, y en eso, y se me hace que ya les he dicho, mi hermana dijo: oiga, voy a ir a estudiar a Argentina porque ministerial y que no sé qué. Le dijo: no, tú no puedes ir. Le digo: pero abuelita, acaba de predicar acá. No, eso es diferente. ¿Qué ondas? No, pues, Michelle sí se fue a Argentina, pero no estoy diciendo que es fácil. Así como que, ay, pues no importa, que al cabo te vas, te quedas lo que. No estoy diciendo. Sí, es una inversión, es un sacrificio, pero deberíamos estar dispuestos a hacerlo si es que nos decimos discípulos de Cristo. Si es que realmente sentimos la urgencia de llevar el evangelio a todo el mundo, deberíamos de estar dispuestos. Ok, Gálatas 6:9. Vamos al próximo tema. Ya, porque se puso intenso esto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del tiempo, inversión de tiempo. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Y tiene un calificativo. Dice: sí, no nos damos por vencidos. Mucha gente lee así las escrituras y dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Amén. Y ahí se acaba. No, tiene un calificativo. Dice: sí, no nos damos por vencido. Ahora, cuando pensamos acerca de tiempo, cuando una persona hace una inversión, vamos a decir de dinero, que tú quieres invertir 1,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos, no sé, lo que sea. Tú dices: bueno, yo voy a invertir este dinero en este fondo y a final de 30 años yo espero que me regrese tal cantidad de dinero. Pero ¿estás invirtiendo qué? 30 años. Cuando tú compras una casa y dices: bueno, yo quiero poner mi dinero en una casa, que al cabo las propiedades siempre suben, no se pierde ahí el dinero. Tú compras tu casa y haces un contrato de 30 años, 10, 20, 30 años. A menos de que seas millonario. Entonces me gustaría conocerte, que me gustaría invitarte a una comida. No. Pero normalmente pensamos en términos de tiempo cuando queremos una inversión, un buen regreso a nuestra inversión. Pues todo eso siempre lo hacemos así, pero cuando llegamos al reino de los cielos, como que abandonamos ese pensamiento y nos vamos al otro pensamiento de que pues todo es instantáneo. ¿Cuántos se acuerdan de Blockbuster? ¿Verdad? Todos los chavos dicen: ¿qué es eso? No manches, papá, estás diciendo que ibas a agarrar y luego regresarlos, ¿verdad? Una vez enseñándole a mis hijos cómo se regresaban las cintas. ¿Y qué? ¿Te tienes que sentar ahí hasta que se regrese? Sí, todo. No lo hagas, papá. Ahora ya todo es en demanda, ¿no? O sea, tú le prendes al Netflix y ¡tuc! Y ya está ahí, ¿verdad? Ya ni al blog tienes que ir. Y las secadoras, ¿no? De pelo, de ropa, y todas las demás cosas que hacen la vida bien cómoda. Queremos aplicar esa mentalidad al reino de los cielos. No, es que yo quiero poder invertir, vamos a decir, mis 10 pesos y que en 5 minutos me digan 500 personas se entregaron a Cristo, si no, no vale la pena. No, espérame, no trabaja así. Las cosas del reino toman tiempo.
quiero presentarles otra pareja. El hermano Brett y su esposa Louise Hart, si lo podemos poner ahí. Ellos son unos hermanos que comenzaron a trabajar con los tepehuanos en los 60s. Terminaron viviendo en Vicente Guerrero mucho tiempo y ellos trabajaron increíblemente en la Sierra de Durango, y es en los tiempos donde subirse a la sierra era, ahorita hay maestros y de todo allá, pero en ese tiempo estaba difícil. Yo todavía me acuerdo con mi papá, cuando nos llevaba, nos aventamos 15, 20 horas subiendo a charcos. Ahorita llegas en 3 horas. Yo me acuerdo que a veces nos parábamos y había como derrumbes, y entre tráfico que se había juntado de aquel lado y de este lado, entre todos moviendo piedras y peñascos, y me acuerdo de eso, de todo eso. Este hermano es antes de eso. 20 años, 25 años, quizás 5 convertidos. Y uno diría, qué desperdicio. Él era un traductor también, pero amaba tanto a la gente que no traducía mucho, pastoreaba más bien. Les quiero enseñar un mapa que era de él. No sé si lo alcanzan a ver, está un poquito borrosito, pero sí logran a ver dónde hay puntitos rojos. No sé si lo alcancen a ver bien, está un poquito detallado, digo, un poquito borroso, pero todos, casi donde ustedes pueden ver donde hay un punto, es un punto rojo, casi en todo lo que está ahí. Todo eso lo viajó él, toda la sierra. A ver, me voy a venir para acá, a ver si no se vicia esta cosa. Fíjense, les voy así nada más a apuntar, miren, así están los puntos. Aquí hay otro, acá, aquí, ándale, sí. ¿Sí ven todos esos puntitos? Miren, aquí hay un montón. Todo eso lo viajó él. A eso se dedicaba a viajar. Dice mi mamá que ella se acuerda de donde llegaba alguien y le decía, hermano, es que tengo que viajar a quién sabe qué. Y le decía a la hermana de Luisa, oye, pues, que dice que le decía algo en inglés. Guachirimico, ahí nos guachamos. Y se iba en su camioneta unos 3, 4 días y regresaba. Todo eso, él yo creo conoció más a Durango que cualquiera de nosotros. 5 convertidos. Pero ¿qué sucede? Que después de 50, 60, 70 años, quiero mostrarles otras fotos que tengo aquí, comienza a producir algo. Este es el hermano Emiliano, que es uno de los pastores de Betel en la sierra, y el otro es el hermano Jorge, que también es otro pastor en la sierra. Comienza a dar fruto. Y luego tenemos otra foto. Aquí está la hermana Enedina, ella es la que fue testiga del hermano Willet, que ellos casi se morían de hambre, esa fue la que nos contó. Ella también está dirigiendo una iglesia en Milpas, Durango. Con el tiempo, el evangelio de repente comenzó a producir. Ahorita en una tribu de como 40,000 personas, 6% son creyentes. Son más de 2,000 gentes. Tomó tiempo. 70 años después estamos viendo un fruto. México ha cambiado mucho. Yo me imagino que algunos de ustedes se acuerdan, si nos regresamos al principio de los 90s o al último de los 80s, a lo que es ahorita, ha cambiado muchísimo. Pero ha tomado mucho tiempo. México lleva 150 años de evangelización y estamos llegando apenas a estos puntos. Toma tiempo. Entonces, si no desmayamos, vamos a ver un fruto. A lo mejor algunos de los maestros de los niños de ¿cuándo se va a acabar esto? No se preocupen, va a dar fruto. Va a dar fruto. Entonces, ese sí es un área que es interminable, ¿verdad? Porque siempre hay más niños y más niños. Va a dar fruto. Sí puedes poner la siguiente. Esta es la esposa de Jorge, Paulina. Ella era hija de se me va la palabra.
chamán. Él se apartó del Señor, ella no sabía que era cristiano, se casaron y luego después se dio cuenta que era cristiano y se enojó. Pero con el tiempo, el Señor la alcanzó a ella. Su papá tenía 3 familias, también alcanzó las 3 familias, alcanzó al papá. Todos están sirviendo a Cristo. Es algo bien impresionante, toma tiempo. No vamos a cansarnos, hay que seguir. No hay que darnos por vencido, hay que seguir. Y yo les aseguro que al final de todo, imagínense el apóstol Pablo, yo creo él quería ver mucho más producción, mucho más, pero con el tiempo, miren, aquí estamos, somos miles de millones de personas en el planeta que ha escuchado el evangelio. Toma tiempo. Ahora la última. El dinero necesario para mover las misiones mundiales es posiblemente el punto más difícil. Siempre es más divertido hablar del dinero de alguien más, no el de nosotros. Pero, y a lo mejor algunos dicen, pues es que son tonterías, etcétera. Vamos a 1 Corintios 4:10. Dice, Pablo está hablando y les dice: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. Y es como un reproche que él tiene con la iglesia, pero me gusta este punto que él hace. Le dice: pues ustedes afirman ser sabios en Cristo, nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. Como que es un poco de sarcasmo de su parte ahí. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Pero esa parte donde dice nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, este es uno de esos temas, ¿sí? Cuando llegamos al tema del dinero, las vidas y el tiempo, que la gente cuando ve lo que estamos haciendo por Cristo nos va a decir: son unos tontos ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Quién le daría dinero, el dinero que tú con mucho sudor de tu frente, ¿sí?, trabajaste y lo juntaste y fuiste, que no te fuiste a gastar tus papitas, o sea, que fuiste codo para juntar ese dinero, que se lo termines dando a alguien que apenas conoces en la India, para que él pueda imprimir cosas que ni puedes leer, para que entonces alcance a gente que ni vas a conocer? Es tonto. ¿Qué te pasa? Mejor ve, compra tus Sabritas. Sí, en realidad cuando nosotros nos entregamos a Cristo, las cosas que hacemos por el evangelio, les digo, cuando tenemos esa urgencia, ese fervor en nosotros, no nos podemos resistir a lo que el Señor nos pide. Y para mucha gente en el mundo va a parecer tonto. Va a parecer tonto. Pero cuando tenemos esa entrega, lo hacemos alegres. Por eso la Escritura dice que Él le gusta un dador alegre, porque con ese fervor en su corazón es un privilegio ser parte, colaborador con Cristo en el trabajo del reino de los cielos. Claro que sí, por favor. ¿Se imaginan si alguien los estuviera invitando a ser socio? O sea, es lo que Cristo te está diciendo: ¿quieres ser socio conmigo en esta empresa mundial del evangelismo? Ay, no, qué tonto. Así, bueno, vamos a darle otras cosas. Total, hubo un señor, otro misionero que fue martirizado, Steve Saint se llamaba. Y él dijo una frase que a mí me impresiona, es increíble esta frase. Dice: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Tú no puedes retener tu dinero. Tú te vas a morir y luego ¿qué? Les voy a decir una cosa. Mi suegra falleció hace 2 años. Fue mi primera experiencia así cercana y cuando me refiero cercano es que uno estuviera metido allí en los detalles, ¿no? Y ver qué es lo que sucede con las posesiones de uno después de que uno fallece me hizo entender que
lo que tengo no es tan importante, porque alguien lo va a vender. Lo que tú amas ahorita, lo que tanto amas, que tanto has trabajado, que tú estuviste ahí día y noche y hiciste todo lo posible para conseguir eso, cuando tú te vayas lo van a vender, y a lo mejor barato, ¿eh? A lo mejor muy barato, quién sabe. Más si es algo que le escondimos a la esposa, ¿verdad? No, que al cabo nomás me costó 500 pesos, ¿verdad? Ya cuando se va uno, no, pues le costó 500, uno así en la tumba, ay, qué onda, ¿verdad? Retorciendo ese gachote. Así nos va a pasar, hermanos. Las posesiones que tenemos, lo tonto es querer retener lo que no podemos tener y olvidarnos de lo que podemos ganar, que nadie nos puede quitar. Eso sí es tonto. Hay una película que se llama Schindler's List, la lista de Schindler. Tengan cuidado si la ven, pero se las recomiendo, pero tengan cuidado. Se las recomiendo por el contexto histórico. Hay un punto al final de la película donde este señor ha estado salvando judíos, a eso se dedicaba él. Y cuando ya necesita él escapar en la Segunda Guerra Mundial, él ve a su auto y dice: si hubiera vendido el auto, pudiera haber comprado otros 4 o 5 judíos. Y saca su pluma y dice: si pudiera haber vendido esta pluma, pudiera haber comprado un niño para haberlo rescatado. O sea, en ese momento él se comienza a dar cuenta que lo que él tenía en su posesión no valía nada, pero pudiera haber valido más en las almas de alguien que pudiera haber rescatado. Eso a mí me impactó. Y yo creo, cuando nosotros estemos a punto de fallecer, o quizás cuando nos encontremos en presencia del Señor, quizás eso vamos a estar diciendo: ay, si me hubiera deshecho de esto, si pudiera haber soltado esto, pudieran haber sido 3, 4 almas, pudiera haber sido 10 almas, una alma. Yo no quiero ser de esos, la verdad. Y yo creo que aunque yo quiero ser caritativo, yo creo que de todos modos, cuando llegue a la presencia del Señor, voy a andarme dando unas patadas, yo creo. Porque yo creo que nunca podemos realmente comprender las cosas como Dios las comprende en su totalidad. Pero lo que sí no quiero hacer es hacerme conchudo, al punto de que Dios me está exigiendo: oye, ¿qué hiciste con esto, todo lo que te di? ¿Dónde lo invertiste? Pues no ves mi casota, Señor. No ves mi carrote. Ay, se necesita dinero, hermanos. Se necesita dinero para imprimir las Biblias, para entregar tratados. Sí se les dice tratados, ¿eh? O esto de los cómics, etcétera. Se necesita dinero para que los misioneros y los evangelistas puedan ir a lugares, para que ellos puedan comer. Ustedes creen, miren, hay un punto donde, por ejemplo, aquí en la iglesia decimos: pues necesitamos tanto para mantener a la iglesia abierta. Realmente ese no es el corazón que tenemos. Nosotros quisiéramos que todos los que estamos aquí estuviéramos tan involucrados, tan convencidos de esta obra, que estuviera fluyendo ese dinero, ese tiempo, esas vidas. ¿Para qué? Para impactar a todos los que están alrededor. Y a veces estamos tan limitados porque andamos viendo a ver cómo le hacemos aquí y allá para hacer algo chiquito, porque muchas veces como cristianos no estamos convencidos porque queremos dar las obras. Pero nuestra meta no es, créanme, si pudieran estar en las juntas de liderazgo, nuestra meta no es: a ver, ¿cómo le hacemos para gastar lo mínimo para nada más mantener abierto para que lleguen los domingos? No, el corazón de nosotros es querer crecer todo esto para que sea un impacto aquí a la colonia, a Durango y al resto del mundo. Entonces, yo te pregunto, antes de preguntarte voy a tomar un trago de agua porque ya se me secó la garganta. Yo te pregunto, ¿estás convencido? Si tú respondiste: sí, sí estoy convencido,
yo quiero preguntarte, bueno, si estás convencido realmente de esto, entonces, ¿qué haces cuando tienes un poco de dinero extra? ¿Qué haces con ese dinero? ¿Qué haces con tu tiempo extra? ¿Qué haces con tus hijos? ¿Qué haces con tu vida cuando tienes algo extra? Inmediatamente piensas, ay, pues me quisiera comprar quién sabe qué o lo que sea, o estás pensando, ¿sabes qué? Tengo en mente fulano de tal que necesita esta bendición y mejor voy a invertirlo allá. O vas y te lo fumas todo en chetos y Coca-Cola, ¿Cuál de las dos? Cuando tienes algo extra, ¿qué piensas? Voy a ver si me subieron el sueldo, voy a ver cómo me endrogo con ese dinero para sacar algo más mejor o no sé qué. ¿Cuál es tu prioridad? Mira, no estoy diciendo que está mal comprar cosas para uno, no estoy diciendo eso, estoy preguntando, ¿dónde está tu prioridad? ¿Tu prioridad está en las cosas del reino o está en ti? ¿Cuál es tu prioridad? Y tampoco estoy diciendo, ve y entrega todo para que te mueras y te quedes pobre. No, no estoy diciendo eso. Pero sí lo que estoy diciendo es que seamos obedientes. ¿Sí? Cuando el Señor comienza a tocar tu corazón y comienza a pedirte algo, el Señor. No estoy diciendo si llega alguien y te tuerce el brazo y que con sus lagrimotas de cocodrilo, no, yo estoy diciendo cuando tú estás permitiendo ser guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a moverse sobre ti y comienza a exigirte algo, ya sea de tu vida, tu tiempo, tu dinero, ¿estás dispuesto a hacerlo o tienes otras prioridades? ¿Cuál es? Y yo te voy a decir una cosa, si no es en las cosas del reino, entonces, o sea, tu prioridad está mal como discípulo de Cristo. Y no solo se trata de lugares lejos, sino hay que brillar aquí. No podemos brillar lejos si no brillamos aquí. ¿Sí? Si brillamos aquí fuerte, esa luz llega lejos. Ahora, Mateo 16:18. Ya estamos por acabar, tranquilos. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte o el infierno, el Hades, dice, no la conquistará. Lo que les quiero dar a entender es que cuando nosotros comenzamos a invertir en las cosas del reino de Dios, el reino de Dios es la única cosa en el universo que está garantizada a darte una más de lo que invertiste. Es una inversión garantizada. Ahí lo dice. Dice, sobre esto edificaré mi iglesia y el Hades no la conquistará. Es una inversión garantizada. Tú estás viendo algo o buscando algo donde tú puedes decir, yo quiero invertir en algo que sé que me va a beneficiar. Aquí está. Él te lo está diciendo. En Isaías 55, 10 al 11 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Está garantizado, es una inversión garantizada. Tú no vas a perder ahí. Todo el tiempo, esfuerzo, la vida, el dinero que tú le metas ahí está garantizado a producir algo. Fíjense. Ahora, mucho del problema es nuestra actitud. Romanos 1:14, Pablo está hablando acerca de lo que él cree que la responsabilidad está sobre sus hombros, y dice: siento una gran obligación. En otras traducciones dice: soy deudor. Soy deudor.
Y uno dice, ay, pues pobre Pablo, se sentía deudor. No, él está hablando de que esta es la responsabilidad que tenemos como creyentes. Deberíamos de ser deudores, sentir que somos deudores. ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque recibimos en misericordia el Evangelio. Y en esa misma misericordia que la hemos recibido, deberíamos de sentir esa deuda para esparcir el Evangelio al mundo. Ahora yo te pregunto, ¿eres deudor? ¿O no? ¿O nomás Pablo? ¿Qué le debes al Señor? ¿Qué le debes al reino? Tú que recibiste en misericordia el Evangelio, ¿qué le debes al Señor? Yo digo, yo le debo todo, ¿qué más? O sea, le debo todo. Porque sin Él, pues ¿quién sería? De verdad, ¿quién sería? No sé. Entonces, ¿vale la pena? Pues vamos a preguntarles a alguna de la gente que ha recibido el Evangelio. Vamos a preguntarles a estos niños en el África, que hubieran sido sacrificados. Pregúntales si vale la pena llevar el Evangelio. Ellos te van a decir, claro que sí. Vale la inversión, el dinero, el tiempo, el esfuerzo, las vidas. Pregúntale a las viudas que antes eran quemadas con sus esposos en la India. Claro que van a decir, sí, claro que sí, vale la pena. Había un señor, un amigo de nosotros en Perú, que se metieron a las Amazonas en un río que se llama Yurituraco, en la Amazona, y dice que por mucho tiempo estaban tratando de llegar a una aldea, no podían y finalmente pudieron, y cuando llegaron había un hombre parado en la orilla esperándolos, y cuando llegó el Señor había reunido a toda la aldea y les predicaron a todos, y él después le dijo, oye, sí, ¿qué onda? Dice, no, yo te estaba esperando a los dos. Dice, ¿cómo? Dice, hace 2 días yo estaba sentado en una chocita, y él tenía una escopeta, y dice, y la puse en mi quijada para darme el tiro, y cuando le puse el pulgar, dijo, escuché una voz que dijo, ¿qué haces? Y que volteó, y que, ¿qué ondas? Y que no vio a nadie, y que otra vez se puso la escopeta y puso el pulgar y dijo, ¿qué haces? Y que volteó y dijo, ¿quién eres? Y que la voz le contestó, le dijo, yo soy Dios. Le dijo, ¿y qué quieres de mí? Y dijo, espérame, en 2 días van a venir 2 hombres blancos que te van a hablar de mí. Entonces en 2 días ese señor estaba parado en la orilla del río esperando a 2 hombres blancos en lancha que llegaron. Y él había reunido a toda la aldea, porque dijo, estos 2 hombres blancos nos van a hablar de Dios. Pregúntale a él si vale la pena. Él te va a decir que claro que sí. Quiero enseñarles una foto de mi mamá. Muchos de ustedes la conocen. Mi mamá, bien hermosa. Mi mamá recibió el Evangelio por medio de Bret Hart, el hermano Hart. Ella es la primera la primera generación en su familia que recibió el Evangelio. Los que la conocen, si le preguntarían, Vicky, ¿vale la pena? ¿Qué creen que diría? Claro que sí vale la pena. Y cada uno de nosotros, si seguimos nuestra genealogía hacia atrás, hay un punto donde nuestra familia no conocía de Dios. Y el que conoció de Cristo ese día, Él te diría a ti, vale la pena, vale la inversión. Entonces, yo quiero dejarlos con esto. Yo sé que muchas veces como cristianos decimos, ya necesita regresar al Señor, ya fue suficiente, ya el sufrimiento estuvo bueno. Yo recuerdo una vez que estaba caminando en la propiedad y traía estas preguntas y yo le andaba alegando a Dios, yo muy acá, y le decía, pero ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? Y el sufrimiento y que no sé qué. Y el Señor me dijo, la razón que vas a esperar, la razón que vas a sufrir y que tú vas a estar dispuesto a hacerlo, es porque si tú fueras uno de aquellos que está condenado a la eternidad, ¿sí? Y que no me conoce, tú me pedirías un día más de misericordia a mí. Y
dije, pues sí es cierto. Sí, si yo fuera uno de ellos, le pediría un día más. Y yo creo que el Señor nos está dando esa oportunidad. Cada día, en vez de verlo nosotros como un día más de sufrimiento, de quien sea que, nos está dando una oportunidad que para tenerle misericordia al que está perdido. Vamos a hacerlo. Si gustan ponerse de pie, vamos a orar.